Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. La situación europea difícil después de la guerra de Rusia y Ucrania por el tema energético. Sin embargo, países como Portugal y España, cerca de relaciones con el mundo árabe, han logrado abrirse al mercado internacional del petróleo, como también otros países buscando fórmulas de energía alternas, pero seguimos vendiendo todavía el petróleo por mucho tiempo. Por eso la revalorización del petróleo venezolano y la necesidad de una geopolítica de unión y sobre todo de negociación, especialmente frente al Esequibo, donde Venezuela tiene que actuar de forma firme. Es un territorio que era nuestro y donde llegaron los ingleses después de que los holandeses se lo entregaran en una pequeña porción de ese terreno, pero fueron avanzando hasta pedir inclusive las aguas, se busca el Orinoco. Lo cierto es que el Convenio de Ginebra establece que la negociación debe ser entre las partes y esperamos que así sea porque allí está todo el marco jurídico de la posición venezolana. En cuanto a otros países, Europa sigue con su proceso democrático. No hay dictaduras en Europa, algunos gobiernos más de izquierda, otros más de centro o unos más de derecha, como el caso de Polonia y Hungría. En el caso de España, centro-izquierda, y aspiran a llegar nuevamente al gobierno. Por eso el rey de España, Felipe VI, encargó al presidente del gobierno saliente, el socialista Pedro Sánchez, de presentar su candidatura al Parlamento para intentar ser investido si tiene la mayoría necesaria y nuevamente desde el Ejecutivo dirigir a España. Recordemos que es una monarquía constitucional donde se rige por el derecho y donde hay un sistema bicameral, pero los diputados son los que tienen la potestad, en este caso, de representar al pueblo. Es un sistema democrático, igual que otras monarquías como la inglesa o la holandesa o la sueca, frente a las monarquías absolutistas o frente a las repúblicas democráticas, como el caso de Francia, que no tiene el poder ejecutivo una especial significación en alguna persona, sino que es fundamentalmente elegido por el pueblo. Veamos esta situación difícil para la democracia en España, pero que saldrá adelante como todos los procesos. La democracia muchas veces tiene partos dolorientos, pero son siempre llenos de luz, porque es el único sistema en la defensa de los derechos humanos. La presidenta del Congreso español, Francina Armengol, afirmó en una breve declaración televisada que el rey Felipe VI le comunicó su decisión de proponer a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno. Para lograr la confianza de los diputados, Sánchez tendrá que contar con el necesario apoyo de los independentistas catalanes, que exigen a cambio una polémica amnistía para los separatistas con causas judiciales por el intento de secesión de Cataluña en 2017. El jefe de gobierno saliente, en el poder desde 2018, tendrá hasta el 27 de noviembre para obtener el respaldo del Parlamento. En caso de no conseguirlo, se convocarán elecciones de forma automática para mediados de enero. Su rival, el conservador Alberto Núñez Feijóo, que venció en las elecciones legislativas del 23 de julio, aunque sin una mayoría viable, fracasó la semana pasada en su intento cuando una mayoría de diputados rechazó su candidatura a ser investido. Hay dos temas que son muy complicados en la política española. Si Pedro Sánchez acepta un referéndum de independencia de algunas de las provincias o autonomías, eso sería para algunos estar al margen de la Constitución. Igualmente, la amnistía que no está considerada son temas muy difíciles y no sabemos cómo va a terminar. A lo mejor se va a elecciones generales posteriormente. En cuanto a Estados Unidos, pues la justicia civil se impone, como también la penal, contra Donald Trump, porque ya dos de sus hijos y el propio Donald Trump han sido acusados de haber inflado el valor de sus activos inmobiliarios y eso comenzó en Nueva York amenazando su imperio como preludio de una segunda regla fundamental en el mando republicano que exige la transparencia para los candidatos presidenciales, ahora que en el 2024 es para Trump, por supuesto, un simulacro, sin embargo, para los jueces y la justicia es un delito. De todas maneras, no es un delito penal, este sería una sanción administrativa, pero le costará muchos millones a Donald Trump y difícil porque la fundamental acusación en Nueva York viene de los demócratas, pero también republicanos la respaldan. Comenzó el primero de una larga serie de procesos judiciales contra Donald Trump. El expresidente estadounidense acudió el lunes al inicio de un juicio civil en Nueva York, en el que él y dos de sus hijos están acusados de haber inflado el valor de sus activos inmobiliarios. Tenemos una fiscal general racista, que es un espectáculo de horror, que partió de la base de que iba a atrapar a Trump antes de saber algo de mí.
Lo utilizó para presentarse a gobernadora y fracasó. Prácticamente no tenía apoyo en las encuestas. Volvió y dijo, bueno, ahora volveré a por Trump. Y esto es lo que tenemos. Es una estafa, es una farsa. El juicio adquirió una importancia considerable la semana pasada, cuando el juez que lo preside dictaminó que se había demostrado la existencia de fraude continuado y que la Fiscalía General del Estado de Nueva York ya había demostrado que Trump y los directivos de su grupo habían sobrevalorado su patrimonio entre 2014 y 2021. En consecuencia, el magistrado ordenó la revocación de los permisos comerciales en el estado de Nueva York del exmandatario y de sus hijos Eric y Donald Trump Jr., así como la confiscación de las empresas objeto de la demanda, que se confiarán a liquidadores. El multimillonario, que amasó su fortuna en el sector inmobiliario y los casinos en los años 80, podría perder entonces el control de varios de los edificios emblemáticos de su grupo, como la Trump Tower en la Quinta Avenida de Manhattan. Mi mensaje es sencillo. No importa lo poderoso que seas, no importa cuánto dinero creas tener. Nadie está por encima de la ley. Y es mi responsabilidad, mi deber y mi trabajo hacerla cumplir. La ley es a la vez poderosa y frágil. Y hoy en el tribunal probaremos nuestro caso. Y una vez más, la justicia prevalecerá. Aunque no puede ser condenado a prisión por esta acusación, el juicio es un anticipo de una serie de casos legales que amenazan con perturbar su campaña de cara a las presidenciales de 2024. El magnate está además inculpado en lo penal en 4 casos diferentes, que por el momento no han hecho mella en su popularidad entre las bases republicanas. Y ya empezaron los premios Nobel de Medicina y de Ciencia y Tecnología. Se le dieron los primeros premios a la señora Karkoy y también al señor Weissman. La señora Karkoy y Weissman hicieron mucho para la investigación sobre las vacunas y gracias a ellos se minimizó al máximo todo el tema del COVID-19 y todo lo que impidió a la sociedad desarrollarse en esos tiempos. Por cierto, en el caso de la vacuna, ellos reconocen, tanto Karkoy como Weissman, la necesidad de utilizar la inteligencia artificial, pero han advertido, como científicos que son, y ahora premio Nobel, de la necesidad de regularla y sobre todo el imperativo ético que debe tener la inteligencia intelectual en cualquier lugar y en cualquier escenario. Por eso hoy en el editorial vamos a hacer una reflexión sobre la inteligencia artificial que está invadiendo todos los campos y ya está presente en todos los haceres de la vida humana. Veamos y luego seguimos la entrevista de siempre. Uno de los fenómenos más importantes en los últimos tiempos es lo que llamamos la inteligencia artificial. Evidentemente es una de las tecnologías más avanzadas que cambiará el rumbo de la historia del pensamiento y de la vida humana. Al igual que Internet lo fue en su momento, los robots y los sistemas de inteligencia artificial son la tecnología transformadora de nuestro tiempo. Se están convirtiendo en parte de la vida cotidiana y llevan a cambios sustanciales en la sociedad. Esperemos ver en breve que los robots desempeñen tareas de todo tipo de trabajo, desde conducir camiones hasta mejorar el trabajo de muchos profesionales, inclusive sustituir a los humanos en el campo de batalla en casos de guerra o de conflicto. Por eso las organizaciones internacionales y el propio secretario general de Naciones Unidas ha llamado a la necesidad de una regulación internacional y los países deben también tener normas jurídicas, pero fundamental es la dimensión ética de estas nuevas tecnologías, de la moral, por el daño que pueden causar y los múltiples beneficios que podemos tener. Todas las naciones están comprometidas a una nueva reglamentación y a cambiar el mundo del derecho, como también de la diplomacia en función de la paz y la seguridad internacional. Porque además, al regular de manera anticipada e inteligente, los responsables de la formación política de políticas públicas tienen la oportunidad de influir en forma en que se diseñarán y funcionarán estas tecnologías con un contenido humanístico y no simplemente mecánico. Una regulación eficaz crearía confianza en la seguridad de los dispositivos y también en sus aplicaciones y garantizaría el respeto a la protección de datos, lo cual es esencial para los consumidores, las empresas y las administraciones públicas, incorporando sistemas de protección al ser humano y también al ambiente. Ya es una realidad en las carreteras encontrar los robots que han salido de las cadenas de montaje de las fábricas, como sucede con los primeros prototipos de coches o camiones autónomos para volar en espacios aéreos más bajos, para entregar mercancías por medio de drones o realizar reconocimiento para detectar construcciones y evitar delitos contra la propiedad.
Igualmente, estas máquinas voladoras anuncian la posibilidad de taxis espaciales y posibilidad de reemplazar muchísimos de los que usamos hoy en día, dejando sin trabajo pero abriendo otra fuente de trabajo. Ya en nuestra vida diaria estamos participando en la incorporación gradual de las actividades virtuales basadas en la inteligencia artificial, cuya misión es facilitar la vida cotidiana de la persona. Pueden ser antropomorfos o no, incluso no tener ninguna forma tangible, como es la aplicación Siri, lo mismo que Alexa de Amazon, Cortana de Microsoft o Google Now de Google. Estos productos son auténticos cerebros globales. Igualmente ya están disponibles humanoides como Paper and Sambot, cuyo propósito es ser un compañero emocional del propietario en el sentido de hablar y entender las emociones humanas o incluso ser capaz de expresar alguna de ellas. Del mismo modo, a medio plazo los robots, grandes y pequeños, se han integrado en la asistencia sanitaria, el transporte, la recopilación de información, la producción industrial y hasta en el deporte. Todo ello en espacios públicos y privados. Lo mismo puede señalarse de los cada vez más complicados sistemas de inteligencia artificial que nosotros englobamos también dentro del concepto de robot, por cuanto, como se ha desarrollado detenidamente en otro lugar, ambas nociones se fundirían en una única categoría, como viene sucediendo con la propia red telefónica e internet, donde al par de cobre ha dado paso a la voz libre, a las cuales ordenan la modalidad y funcionamiento de los mismos. Finalmente, la inteligencia artificial tiene otras tecnologías, como la nanotecnología y la neurociencia, lo que básicamente lleva a encarnar la frontera más avanzada del concepto de tecnología, convergente igualmente dentro del principio de la perspectiva política en numerosos países y foros nacionales e internacionales.